Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Betty Java Rapajango, ella es Tania Basterrica Brockman y nos encontramos al interior de la biblioteca del Museo Funk en Viña del Mar. En el proyecto justamente que se llama Museo Funk, aquí se lee Mejoramiento para una biblioteca digital e inclusiva. Esto es del Fondo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Bueno, hoy día nos toca el tercer video de una serie de 6 que nosotros nos hemos adueñado de los 3 primeros, pero después viene entrevista a otras personas y vamos a hablar de este libro. Es el libro de la fotografía y con el cual partimos, Tania y yo, en esta serie de proyectos de libro, de edición de libros sobre Isla de Pascua, en especial sobre fotografía. Este primero es de Felbermayr, Federico Felbermayr o Fritz Felbermayr, y está titulado 1946-1953. Justamente porque, como habíamos contado en las cápsulas anteriores, todo partió en diciembre de 1946, cuando viajan a Isla de Pascua toda una comisión a investigar distintas cosas, situaciones, en realidad un diagnóstico de cómo estaba la isla en ese momento, con el tema del agua, una serie de cosas más, y salió el tema de la lepra, y se reunieron Humberto Molina Luco, quien después fue intendente de Valparaíso, y otras personas más, incluyendo a Federico Felbermayr, y entonces el intendente fue el presidente de la Sociedad de Amigos de la Isla de Pascua y Federico fue el tesorero. A raíz de eso es que apareció toda esta información. Bueno, hay que decir que ese viaje y después de lo que este grupo, esta comisión encontró en Isla de Pascua, el intendente y las otras personas que la conformaron, el año siguiente, el 47, formaron esta sociedad Isla de Pascua y de la cual Felbermayr fue tesorero. Entonces Felbermayr, como tesorero, tenía que viajar a la isla porque la sociedad se dedicó a recaudar fondos. Primero, para ver el asunto de la habitación de los leprosos, que cuando ellos estuvieron allá el año 46 era paupérrima, no, en realidad no era habitación. Entonces decidieron construir un nuevo leprosario ya con pabellones diferenciados, lo mejor que se podía en esa época. Entonces aquí hacían ¿cómo se llama? Rifas y ese tipo de cosas. ¿Cuántos? Bingos, Bingo, para colectar plata y obviamente además visitaban a las personas pudientes que pudieran donar. Entonces Felbermayr estaba encargado de ir a la isla y ver el avance de la construcción del nuevo, de los nuevos pabellones para los leprosos. Entonces, por eso 1946-1953, porque por lo menos en ese periodo viajó 5 veces a la isla. Y se pueden ver en sus fotografías que fuimos analizando, porque él era austriaco, todo como tenía otros amigos alemanes, estaba como encasillado dentro de eso, pero en realidad era austriaco, pero como buen alemán europeo es austriaco, era muy ordenado. Entonces los tenía catalogados por años de viaje, incluso ponían en los negativos en el barco que había viajado. Sí. Y aquí nosotros pudimos hacer nosotros no lo separamos por año, sino que lo separamos, igual que el libro de Helfit, por ubicación geográfica. Entonces tenemos a la gente en el pueblo de Jangaroa, después tenemos justamente el tema del leprosario, que era un lugar importante que no sale en los otros libros, porque no era un lugar que se llegaba y se iba nomás, el turista. Entonces tenemos el tema se llama Jarerepera. Jarerepera, este capítulo. Aquí está justamente, tiene unos registros muy buenos. Nosotros, la verdad que empezamos a perseguir a Felbermayr. Este libro nosotros lo sacamos el 2018, pero empezamos a perseguir a Felbermayr el 2012. Hicimos un primer trabajo de él porque encontramos unas cintas de carrete abierto. Aquí, bueno, encontramos entre paréntesis porque obviamente estaban en el depósito del museo, pero la sacamos a la luz, eso que hicimos. Sí. Entonces esta cinta, que era cintas de música, venían con su reproductor, que era un reproductor alemán, Telefunken, algunos mayores lo deben conocer la marca, y como se sabe, en Europa tenemos el mismo tipo de electricidad para conectar aparatos, entonces lo conectamos y lo pusimos al tiro y escuchamos esta música.
Entonces decidimos hacer este trabajo con algunas otras personas más. Eso fue el 2012, que en el fondo teníamos pocas fotografías, porque teníamos este Telefunken con la cinta carrete abierto que digitalizamos, y teníamos unas 90 fotografías en 2 álbumes, esos álbumes antiguos de fotografías que uno conoce. Y esas fotografías las llevamos a la isla en esa oportunidad y nosotros nos encargamos de hacer el ayer y hoy. Y lo que regalamos acá para el museo y también uno en la isla fue un módulo touch que pusimos que según escuchaba la música y veía estas fotografías del ayer y hoy porque eran 7 canciones y 2 leyendas. Sí. Bueno, eso hicimos el 2012 con el trabajo de Felbermayr. Y entre esas fotografías, que eran unas 90, nos fuimos dando cuenta que se repetían mucho unas construcciones. Entonces, ¿qué eran esas construcciones? Eran los pabellones de este Jarerepera. Pabellón separado en crónicos, hombres, mujeres y niños, y en la parte central estaba la cocina, la lavandería, y incluso en una fotografía se ve una casa prefabricada de las monjas, que eran las que cuidaban el leprosario. Sí, las monjas, cuando Felbermayr empezó a ir para allá a ver esto, estaba también en la isla el padre Sebastián Engler, que era muy amigo de un sacerdote que estaba en el sur que se llama Obispo. de un obispo que se llama Ramberga. Se llama Guido Beck de Ramberga. De Ramberga. Entonces, este obispo tenía bajo su tuición un lugar en donde habían misioneras. Entonces, el padre Engler probablemente se contactó con Beck de Ramberga y la parte misionera, digamos, fue que las monjas del sur de Chile, en Boroa, cerca de Temuco, viajaron a la isla y se encargaron de la mantención y de la administración de los nuevos pabellones de la lepra. Además, también fueron como profesoras del colegio algunas. Y sí, lo que más se encargó en tema de la cocina era la joven Margarita Lespay. Lespay, es porque ella era mapuche y le gustaba la tierra, obviamente, entonces llegó para plantar probablemente, pero ella tenía su plantación para poder abastecer de alimentos a la comunidad leprosa. Hay que decir que Felbermayr de profesión era agrónomo. Sí. Entonces también llevaba cosas y este lugar del leprosario fue un centro de experimentación de cultivos porque querían probar qué cosas se daban en la isla y qué cosas no. Dicen que llevó una gallina también. Llevó una gallina, llevó algodón, llevó tabaco, y varias otras plantitas más que podrían eventualmente reproducirse allá y agarrar y crecer. Felbermayr trabajaba aquí en Valparaíso, en la Chile Tabaco. Y justamente cuando venía un Rapanui de pavo o si no con alguna especie de beca de estudio para estudiar acá, Felbermayr después trataba de conseguirle trabajo y los ponía en la Chile Tabaco. Bueno, este Felbermayr era un enamorado de la cultura Rapanui mucho antes de que viajara el 46 a la isla. Y de hecho él pagó los estudios de varios Rapanui, incluso algunos en la Armada, y publicó un par de libros de leyendas y formó durante todos los años que viajó a la isla. Él logró recolectar muchos artefactos antiguos de la isla y formó una colección de Rapanui. Y esta colección se encuentra en estos momentos aquí en exposición del Museo Funk. Hace varios años y ya pertenece a la corporación. Sí, aquí en el final del libro pueden ver la colección etnográfica que él tiene y se preocupaba de, por ejemplo, no sé, traía los anteojitos estos para bucear o un anzuelo y él iba explicando el proceso de cómo hacían el anzuelo de piedra. Y aquí al final del libro pueden encontrar por qué está esta colección etnográfica aquí en el Museo Funk y además por qué hay un Moai fuera del Museo Funk y también contamos por qué él participó en la selección del Moai allá en la isla. Entonces, ¿por qué toda la corporación, que en ese entonces era la Sociedad Francisco Funk,
que también habían médicos y cuando a veces llegaba algún enfermo, lo atendía hasta el doctor Gajardo. Sí. O sea, había una gran relación, porque por ejemplo Felbermayr era de la Sociedad Francisco Font y a su vez era de la Sociedad de Amigos de la Isla de Pascua. Entonces esto siempre estuvo entrelazado. Además el doctor Gajardo pertenecía a la Sociedad Científica Valparaíso. Entonces, mayor cantidad de gente empezó a conocer todo esto, teje y maneje de la sociedad para poder sostener su trabajo en Rapa Nui. En ese momento el Moai llegó a la Avenida Marina, porque no estaba este edificio todavía para el Museo Fong, y venía como embajador de la cultura Rapa Nui para todos los chilenos que no podían viajar para allá, obviamente, y que además, como les digo, se seleccionaba y se pedían dineros para bingo, para juntar ropa, medicamentos y un montón de cosas que mandaba para allá la Sociedad Amigos de Isla de Pascua de Valparaíso, porque después se creó una sede en Santiago, también a cargo de médicos y otros integrantes, porque fueron aspirando a altos cargos de, qué sé yo, estaba el alcalde o pedían el presidente de la República, que perteneciera a esta sociedad, para que fueran ayudando a la situación en que estaba en la isla. Sí, y los Rapa Nui que llegaban acá escondidos en los barcos y que esta sociedad cuando llegaban los marinos obviamente los mantenían encerrados en algún lugar para devolverlos nuevamente porque en esa época el asunto de la lepra allá en la isla provocaba una gran preocupación aquí en el continente, entonces no se dejaba venir a los Rapa Nui para acá así como así nomás. Entonces, cuando llegaban estos escondidos en los barcos y los tenían encerrados los marinos, la sociedad se preocupaba de ir a ver si los podían sacar, de ver cómo estaban, de repente alguno quería estudiar y le podían pagar los estudios. Entonces, de ese tipo de cosas también se preocupaban. Y no solamente Felbermayr, estaba el intendente, había mucha gente pudiente aquí encargada que lo hacía de motu propio, sin que les pagaran ni nada, hacían donaciones, salían en los diarios, salían por ejemplo el aviso del bingo, tal día, tal fecha, en tal hora, el bingo para ayudar a los Rapa Nui, distintas cosas, para llevar medicamentos, para llevar ropa, para llevar alimentos no perecibles. En estos años fue muy fuerte el trabajo de la Sociedad Amigos de la Isla de Pascua, tanto que fue uno de los grandes partícipes de que al final del 53 la compañía explotadora de Isla de Pascua dejara la administración y la tomó la Armada. Sí, claro, porque bueno, ya venían con problemas de antes, como ya habíamos dicho antes, en 1916 el obispo de ese tiempo, sí. Monseñor Edwards, había denunciado cómo trataban a los nativos, la compañía allá en la isla, entonces todo esto se fue, en ese tiempo las cosas eran más lentas, entonces se fue fraguando hasta que el 53 se cortó completamente el arriendo. Claro, porque estaba arrendada la isla a la compañía y se pasó la compañía a la administración de la Armada, o sea, se supone que era por un tiempo. Bueno, ese tiempo fueron varios años. Bueno, pero aquí se ve el avance, encuentro yo, no solo Felbermayr, porque a diferencia de Helfrich no era fotógrafo profesional, sino que fue mejorando en su fotografía y nosotros lo podemos ver porque al final nosotros hicimos, bueno, además del glosario, pusimos cada fotografía en el año que corresponde, como les digo, estaban en los negativos anotados ahí. Entonces uno va viendo la evolución de la fotografía, y no solo de la fotografía, sino del conocimiento de Felbermayr por la isla. Desde su idioma hasta las amistades con las personas que aparecen fotografiadas. Nosotros hicimos todo el trabajo de descubrir quién eran las personas y poner los nombres o de los lugares. Entonces creo que ese fue un avance de él y de nosotras también, porque la gracia es que el libro entregue información y nos preocupamos también de tratar de decir los términos en Rapa Nui y por eso el glosario atrás al final en lo que significa en español, pero decir el idioma original de, no sé, por la reunión de las piedras, por ejemplo. Entonces... Pero acuérdate que también nosotros fuimos a la isla, llevamos las fotografías y las mostramos en la biblioteca del colegio principal que hay en la isla y en la casa de los abuelitos, porque son fotografías antiguas, por lo tanto los abuelitos de esta época, las personas mayores de esta época, en ese tiempo estaban jóvenes o incluso niños. Entonces lo pasamos muy bien con estos dos grupos, porque ellos identificaron a muchas de las personas que nosotros pusimos los nombres aquí y que nosotros no lo conocíamos, no somos mayores como ellos en esa época.
Sí, un especial agradecimiento a Alberto Otus, que él nos dijo el nombre de cada enfermo que estaba en el leprosario. Sí, Por sí. ejemplo, en la Porque él era descripción de esta enfermero. foto. Él era Sí. enfermero del leprosario, uno de los enfermeros. A tu mamá también, a Anita Rapajango, porque ella era matrona en la isla. Y nosotros íbamos allá al Jare Coatiare, que es donde se juntan los ancianos, y nosotros llevamos una pantalla de televisor grande, bueno, el museo allá en la isla, así que también un agradecimiento al museo, al MAPSE. Nos prestaron la pantalla. Y poníamos la foto y todos diciendo los nombres de las personas, pero así con gusto, o sea, ellos también, para ellos también era un descubrimiento, era volver a ver a sus parientes. Sí. Realmente fue un gusto hacer este primer libro. Yo creo que nos gustó tanto que por eso nos animamos y dijimos tenemos que seguir, y seguimos con las de Helfrich que les contábamos del capítulo pasado, y después Enrique Baeza, que nos trae lo de su papá, Lorenzo Baeza Vega también. O sea, creo que todo se ha ido concadenando y hemos llegado a estos libros que lo hemos hecho con Rapanui Press. Él eligió este formato apaisado para la fotografía, y la verdad que creo que se lucen bien. Mejor. Es un libro de fotografía, entonces tiene texto porque hay que explicar y todo, pero es principalmente fotografía, igual que este otro. Y bueno, y se encadenaron porque este es de Felbermayr, este es de Hans Helfrich, que fue el que hablamos en la cápsula anterior, y hay una tercera persona que todavía no sale, hay un antropólogo encargado de sacarlo, que debiera estar saliendo, no sé, el año que viene o algo así, porque fueron 3 los europeos que estuvieron juntos en la isla y que sacaron fotografías de los paisajes similares, las mismas personas, pero cada uno con su visión. Este Hans Helfrich era documentalista y fotógrafo, un especialista. Robert Getzmann, que era el tercero también, pero él no era fotógrafo, por eso que parte así, hay alguna foto que, pero ¿cómo puedo sacar esta foto? Pero después en los siguientes años se ve que aprendió a sacar fotos. Sí, medianamente se conocen también las fotografías de Getzmann. Claro que ahora hay muchas más encontradas en negativo, así que ese libro también va a tener fotos inéditas, lo mismo que nos pasó a nosotros con el de Helfrich cuando fuimos a Alemania. Y el de Felbermayr también nos pasó, porque de esas primeras del 2012 que les contábamos que eran 2 álbumes, después en el 2016, que aquí se estaba haciendo también una remodelación del depósito, aparecieron los negativos que incluían a esas 90 fotos en los álbumes, pero además en total eran 400, y nos ha tocado así, como 400 de esta, 400 de esto otro. Sí. Así que fue otro trabajo, y por eso este libro tiene mucho más de estas 90 que eran las de los álbumes. Tienen 200 y tantas fotografías de nuestra selección, y aquí hemos ido encontrando distintas cosas. Mira, justo hablando con otro arqueólogo que trabajaba aquí en el museo, reconoció este moai, porque nosotros decíamos, ¿por qué este moai está parado en la isla y no está sobre un aju? Y era el moai que se iba a traer la expedición franco-belga, que al final no la trajeron porque supuestamente se les rompió la guillotina, y quedó tirado a mitad de camino, y este fue el moai que seleccionó Felbermayr para traerlo. Claro. Y el ojo del arqueólogo descubrió que era el mismo, porque nosotros viendo la foto. Entonces me encanta eso, porque estos libros son así, pero para los mortales que nos gusta la isla de Pascua y que vamos viendo cosas, y para los que son especialistas en temas Rapanui y que nos piden alguna foto para publicarla en su artículo, o que ellos mismos viendo el libro van descubriendo más cosas y más cosas al mirar en el fondo con lupa cada fotografía. No, y este arqueólogo, este mismo que descubrió lo de este moai, él fue el que nos dijo, parece que hay algunos negativos más negativos todavía de Felbermayr en la bodega. Entonces, sí, me dijo, me parece que sí. Así que nosotros fuimos, y claro, habían hartos más, eran más de 400. Sí. Eran más. Yo ahora que lo pienso, creo que es un trabajo que hay que hacer en todos los museos y en todas partes, porque hay mucho material. Cabemos todos, o sea, los que queremos, los que trabajan, los que somos voluntarios o que venimos como colaboradores, porque nos va a faltar vida para recopilar o recuperar o sacar a la luz el libro o en el formato que sea. Nosotros también tratamos de publicar esto, o sea,
Cuando hay un congreso tratamos de presentarlo, cuando está, qué sé yo, una revista especializada en temas Rapa Nui, tratamos de mandar un paper, porque la gracia es darlo a conocer, no que sigan guardados en el museo como han estado 70 años. Y que nadie los vea. Exacto, y si no se hace el trabajo, nadie más tampoco van a seguir otros 70 años más. Así que en eso agradecemos mucho al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que siempre nos apoya, Sí. no solo en los proyectos Fondar para hacer ese trabajo, sino que también en los fondos del libro para sacar las publicaciones, y ahora más en esto del mejoramiento de la biblioteca, porque la gracia es recibir presencialmente y digitalmente, como se dice, en línea, online, virtual, pensando en alguna pandemia o cualquier cosa que me pueda venir nuevamente, para seguir prestando un servicio a la comunidad, para llevar esta fotografía a la isla de Pascua, para dar a conocer su historia común y corriente a todos los cristianos. Entonces, bueno, estos libros, este trabajo que nosotros hicimos, que no fuimos calladitas, nosotros dijimos a los cuatro vientos lo que estábamos haciendo, logró algo interesante, que mucha gente que había viajado en la isla en épocas anteriores y tenía fotografías, músicos, qué sé yo, se contactó con nosotros y diciendo, uy, nosotros tenemos esto, mira aquí, qué sé yo. Entonces, eso es lo interesante, que la gente empiece a recordar, a sacar esas cosas que hay. Nosotros estuvimos en el Congreso en Holanda hace poco, como les hemos dicho probablemente en las cápsulas anteriores, presentando eso, que hay archivos o materiales en los museos que nadie sabe que están ahí porque están en las bodegas, porque los museos, para variar, no tienen ni el dinero ni el tiempo o la capacidad de repente de poder sacar eso y desarrollar una investigación. Entonces hay que hacerlo. Estos 3 libros están aquí en el museo, se venden aquí, así es que si ustedes no son caros, no son caros para la calidad del libro que es. Así que si ustedes quieren comprarlo, pueden venir a comprar acá. exacto, me acordé del congreso en Leiden, En Holanda. en Holanda. Se nos acercó una señora con fotografías que había hecho durante toda su vida en la isla de Pascua, en todos los viajes. Otra señora que nos regaló un plano antiguo, un mapa. Otra que nos agarró el CD. El CD con el trabajo, ¿no? Sí, realmente nosotros le pusimos esa presentación, quisimos hacer un juego de palabras y le pusimos legado por revelar. Así como entre revelar fotografías, pero también de revelar y sacar a la luz. Así que creo que es un trabajo en que invitamos a todos a participar, porque nos gusta cuando más personas hacen esto también, porque en serio que hay mucho material muy interesante y con una información increíble, además de, no solo por el tema fotografía, que en este caso creo que es una doble mérito las fotografías, ¿eh? Porque no solo hablan de un pasado y qué sé yo, como cualquier archivo que uno puede encontrar, documento o algo, sino que no se presta la interpretación o el que escribió el artículo, lo que sea, porque aquí está así como patente. Hemos incluso descubierto situaciones que no eran tan así, que se creía, qué sé yo, que Umuay estaba aquí, pero se trasladó para allá, y no, porque la fotografía acusó que eran dos en distintas partes y cosas así. Entonces, el trabajo de ir viendo cada fotografía da muchísima información. Bueno, y eso, ya saben dónde están los libros. Nosotros llegamos hasta aquí nomás, no vamos a aburrirlos más. La próxima viene otra persona. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.